Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos. Aquí estamos una vez más en este programa, ya habituados a este horario, cada 8 días, en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Y bueno, continuando con el tema que traemos del programa anterior, estamos mirando versículos, porque, bueno, ¿qué dice la Biblia respecto al monoteísmo? Bueno, la Biblia es un libro monoteísta, y estamos mirando entonces versículos de la palabra de Dios para que usted se dé cuenta, lo compruebe, que la Biblia dice que hay un solo Dios, un solo y único Dios. Así que vamos a continuar con eso entonces. Si no vio el programa anterior, le recomendamos que lo vea. Ahí está en los archivos, veas el programa anterior porque fueron como 40 minutos mirando versículos desde Génesis hasta Isaías. Y aquí en Isaías continuamos el día de hoy. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, porque la meta es llegar a Apocalipsis y ver ese recorrido, no exhaustivo, pero sí sacando versículos representativos que de manera así explícita dicen que hay un solo Dios. Estamos entonces en Isaías capítulo 44 y el versículo número 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Veíamos hace 8 días, con este terminamos con ese versículo, que no son dos Jehová, sino uno solo, y que la I aquí es inclusiva, no de agregar más, sino de estar allí varias funciones en un mismo ser. Yo soy el primero, yo soy el postero, digamos, el hermano Tomás que nos hablaba acerca de esto, el primero y el último. Cuando alguien es primero y último a la vez, pues es único. Fuera de mí, entonces, no hay Dios, dice la palabra del Señor. Por favor, el hermano William sigue con el siguiente y enseguida el hermano John Freddy. Bueno, un cordial saludo una vez más aquí para compartir con todos y cada uno de ustedes. Isaías 44, el versículo 8, dice: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Bueno, en la secuencia que hablaba precisamente Adonai, realmente venimos mostrando desde el Génesis hasta el Apocalipsis y lo vamos a mirar libro por libro, y aunque no son todos, estamos mostrando que solo hay un único Dios. Y este es un versículo que lo corrobora una vez más. No hay Dios sino yo. Es una expresión categórica. No hay fuerte. No conozco ninguno. Lo que está diciendo cada una de estas frases es que el Señor encierra en expresiones absolutas y categóricas su unicidad, que no conoce otro. No hay otro que se asemeje, ni se parezca, ni tenga cualidades como las que Él tiene. Hermano Freddy. Muchas gracias, Adonai. Dios les bendiga a todos. Qué bueno una vez más estar aquí en el programa Hablemos de Apologética. Y bueno, estamos estudiando estos versos y aquí tenemos Isaías 45, versos 5 al 6. Dice: yo soy Jehová. Es la presentación personal de Dios en este caso. Y dice: y ninguno más hay. Como decía ahora William, estas son declaraciones absolutas, muy directas, muy claras. No hay vuelta de hoja, como se dice. Y dice: no hay Dios fuera de mí. Esta es una declaración conclusiva. Ya, no hay Dios fuera de mí. No busques a otro Dios eterno, todopoderoso, sublime, soberano, que tiene esas cualidades de Dios, como son su omnipotencia o su omnipresencia, su omnisciencia. Luego dice esta declaración: yo te ceñiré. Ese ceñir significa yo te preparé para la batalla. Yo fui el que te adiestré para la guerra. Está refiriéndose directamente a Israel. Dice: aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Cuando la Biblia habla en estos términos, o cuando Dios habla en esos términos, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, lo que está diciendo, para que se sepa en este caso,
que en ninguna parte sobre la faz de la tierra hay otro Dios verdadero fuera del Dios de Israel. Entonces puedes recorrer toda la faz de la tierra y vas a ver que el Dios verdadero es Jehová Dios. Isaías capítulo 45, versículo 21 y 22, del mismo capítulo estamos allí. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bueno, aquí hay varias cositas interesantes en este versículo. Primero, pues lo que hemos dicho es un texto monoteísta. Está estableciendo, como todos los que estamos mirando, el monoteísmo estricto del que se enseña en la Biblia. No hay más Dios que yo, dice el Dios del Antiguo Testamento. En nuestras versiones, Reina Valera, Jehová, en otras será Yahvé, en otras el Señor. El Dios del Antiguo Testamento es el único Dios justo, y la palabra Salvador, fíjense que en esta traducción está con mayúsculas, Salvador, Salvador. Solo hay uno que puede salvar, siempre la Biblia dice la salvación pertenece a Jehová. Y esta es una de las pruebas también que tenemos para luego concluir que este Salvador es el mismo Salvador también del Nuevo Testamento, porque no hay dos o tres salvadores. Entonces, cuando dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Dios del Antiguo Testamento tiene que ser necesariamente el Dios del Nuevo Testamento, porque no hay más. Así que si Jesús es Dios, pues ¿qué Dios es sino el Dios único que existe, el mismo Dios del Antiguo Testamento, Jehová el Salvador? Si Jesús no es Jehová, pues no es el Salvador y no nos sirve entonces para salvarnos a ninguno de nosotros. William, por favor, la siguiente. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Quisiera decirle a todos nuestros oyentes, si nos viene siguiendo verso tras verso, va a encontrar que no estamos forzando el pasaje bíblico. Si usted analiza, realmente estamos leyendo lo que dice la Biblia en cada pasaje bíblico y cómo en cada uno de ellos hace hincapié. Ninguno de nosotros en este proceso de explicar lo que está diciendo los versículos está forzando el texto, está tratando de buscar algo detrás del texto para poderlo explicar, no. Y el pasaje anterior estaba invitándonos a entren todos en consulta, llamando testigos, para mostrar que realmente solo hay uno desde el principio y lo tiene dicho desde la antigüedad. Pero una vez más, aquí nos invita y dice, acuérdense de las cosas pasadas, acuérdense y miren los tiempos antiguos. Y nos invita y dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Una vez más el Señor concluye, no hay más ni desde la antigüedad ni después de mí, que es lo que nos dice Isaías 43, versículo 10, lo que nos dice Oseas más adelante, y qué bueno que una vez más usted y yo podamos entenderlo. El Señor encierra en él mismo su principio de unicidad y no abre espacio a ningún otro pensamiento que pueda haber otro Dios, ni que se parezca, ni que se iguale, ni que reúna sus características ni condiciones. Así es. Y fíjese que con el verso que acaba de leer William, culminamos esta sección de Isaías, que ojalá usted se haya dado cuenta que hay una concentración de verbos que hablan de la unicidad de Dios desde el capítulo 43 de Isaías hasta el capítulo 46. Como decía Donay, este no es un recorrido exhaustivo, así completo, muy detallado, pero sí tiene algunos elementos que lo hacen muy bueno para que lo uses en tu estudio personal
Y aquí entonces entramos en Jeremías, ¿no? Jeremías, particularmente el capítulo 10 al verso 6. Así que recuerda, si vas a hablar de la unicidad de alguien, si abres la Biblia en Isaías 43 al 46, vas a encontrar unas declaraciones muy poderosas acerca de la unicidad. En Jeremías 10:6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Él es único, nadie se parece a él, nadie lo iguala. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Cuando la Biblia se refiere a grande, el nombre no significa que el nombre es así grandote, escrito enorme, como algunas personas piensan, o cuando algunas personas creen que cuando la Biblia dice que Dios puso su nombre en el templo, que Él puso su nombre en tal parte, no se refiere que el nombre del Señor quedó escrito por ahí en algún lugar, sino que su presencia está allí. Entonces, grande eres tú, y dice, grande tu nombre en poderío. La presencia de Dios es sin igual en poder. Por eso, contar con el Dios de la Biblia, con el Dios de Israel, con Jesucristo de Nazaret, que es el mismo Dios, es contar con el Dios Todopoderoso. Seguimos entonces en Jeremías, el capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jehová es el Dios verdadero. Entre el tema de el Dios verdadero o el verdadero Dios es un tema también muy interesante para comparar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Dios verdadero, singular, no son los dioses verdaderos, sino el Dios verdadero. Quiere decir esto que si alguien por ahí aparece con el título de Dios, pues no es el verdadero Dios, son dioses falsos, es decir, no son dioses en realidad. Se pueden atribuir el título de dioses, pero no son en realidad semejantes, siquiera comparables al Dios del Antiguo Testamento, el Dios vivo y el Rey eterno. Este tema también del reinado eterno es un tema que tiene que ver, por supuesto, con el Mesías, con el cumplimiento en Cristo Jesús, quien es el Rey, cuyo dominio y cuyo reino será por siempre. El Mesías prometido también es el mismo Dios hecho carne o manifestado en carne aquí a nuestra semejanza. No es otro ser creado, porque no hay otro Dios creado, ni fuera, ni antes, ni después de este único e incomparable Dios de Israel. Bueno, si pueden observar, venimos pasando libro por libro y en este caso estamos en los profetas y terminamos haciendo un énfasis muy claro de lo que dice Isaías. Determinantemente está diciendo que solo hay un Dios y no se conocerá otro fuera de él. Pero acabamos de pasar por Jeremías y lo explicaba Donay. Y si encontramos en el verso anterior y ahora en el libro de Oseas, vamos a encontrar esa palabra con énfasis más. Yo soy Jehová. Y lo que nos está diciendo al poner énfasis en ella es para descartar desde cualquier ángulo, desde cualquier línea de pensamiento, desde cualquier duda que pueda existir. Le está diciendo a los lectores allá en la antigüedad, como a nosotros hoy, como se le enseñaba a Israel, como se nos enseña a nosotros hoy. Mas yo soy Jehová tu Dios. Y note esto, le dice, desde la tierra de Egipto. Así que le está evocando la memoria desde el tiempo de Moisés y todas las experiencias y trayendo a la memoria todos esos actos milagrosos. Le está diciendo, yo soy el mismo que mandó la razón a Faraón. Yo soy el mismo que hizo los milagros con todo el pueblo durante las plagas y la guianza por el desierto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí. Y luego hace énfasis y dice, y ya nos está hablando de manera profética y a un tiempo futuro, ni otro Salvador, sino a mí. Así que cuando entremos al Nuevo Testamento y miremos precisamente los pasajes bíblicos y cuando presentemos a Jesús como Salvador, vamos a encontrar que ese Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Por eso puede decir enfáticamente, no conocerás a otro Dios, tampoco conocerás a otro Salvador
fuera de mí. Y no olvide, hermano que nos escucha, es que Jesús es el nombre Jesús, es el equivalente en griego a Yeshua, que viene del hebreo Josué. Y Jesús significa Jehová Salvador, Jehová nuestra salvación, o Jehová es salvación. Es por eso que el Señor está haciendo énfasis, y el pasaje está haciendo énfasis en que Él es único y que no se conocerá otro Salvador fuera de Él. Amén. Entonces ahora pasamos a Joel capítulo 2, verso 27. Este es otro de los profetas menores. Y bueno, aquí tenemos en el capítulo 2, si usted sabe algo más o menos de la Biblia, usted recuerda muy bien que aquí es donde está la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y justo en ese contexto de esa promesa y de la restauración de Israel, debido al arrepentimiento que ellos realizarán en su lloro, su clamor y todo lo demás, el Señor entonces habla de una serie de promesas producto del pueblo de Israel volverse a Dios, quebrantar su corazón. Y entonces una de las promesas dice, y conoceréis que en medio, está en Joel 2:27, que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Otra vez enfática la palabra de Dios y estas profecías acerca de la unicidad de Dios. Dice, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Eso es lo que le pasa a todo aquel que confía en el Dios de la Biblia. La palabra del Señor dice que el que en él confía no será avergonzado. Así que bueno, si el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, Jehová o Yahweh también, como dicen algunas traducciones, que es el mismo Jesucristo, Dios manifestado en carne, es el único Dios, y si tú depositas tu confianza en Él, nunca vas a ser avergonzado. Nunca Dios te va a fallar a ninguna de las promesas que Él ha hecho. Miqueas 7:18 tiene una frase que leíamos ahora en el verso anterior. No hay otro Dios como tú. Hay un canto, esta frase me hace recordar la frase de una melodía allá en Colombia. Uno de los grupos más representativos es Koinonia, ¿no? Ellos tienen un canto precisamente así: no hay otro Dios como tú, Dios en los cielos, Dios en la tierra. Entonces ese himno, ojalá usted lo pueda buscar por allí por internet. No hay otro Dios, Koinonia, y escúchelo, porque tiene un mensaje muy apropiado para el tema que estamos tratando. Bueno, cuando vamos avanzando y pasando libro por libro, profeta por profeta, vamos a encontrar entonces ahora a Zacarías, que nos está diciendo en el capítulo 14, en el verso 9, escuche esto: y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y luego habla y dice, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Cuán interesante, porque Zacarías es precisamente el profeta por allá en el año 520 antes de Jesucristo, en el tiempo de Zorobabel, y es precisamente cuando vienen de ese cautiverio, de ese exilio babilónico, y se quería hacer énfasis en que el pueblo entendiera, toda la nación entendiera que solo había un rey. Pero note esto, y se está hablando precisamente de ese ministerio, de esa entrega de ese rey al hacerse, al manifestarse y entregar su ministerio sacrificial por el ser humano. Pero luego termina el versículo diciéndonos la gloria que vendrá sobre él, y dice, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre, no habrá nadie quien se pueda comparar ni que iguale su grandeza. Una vez más vemos cómo de manera secuencial y constructiva nos hace énfasis en ese único Dios,
En su grandeza, su autoridad, su poder, no se conoce otro, pero ahora se menciona su nombre, su gloria y su autoridad. Muy bien. Entonces ahora tenemos aquí a otro profeta menor, a Malaquías, y particularmente tenemos aquí el capítulo 2, el verso 10, donde Dios, bueno, ha venido reprochando a los sacerdotes de Israel y les hace esta pregunta: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Bueno, el enfoque aquí es en la unicidad y en estas declaraciones contundentes acerca de que Dios es uno e indivisible. Y entonces dice, no tenemos todos un mismo Padre, refiriéndose a Dios como creador y sustentador de su creación, particularmente también como el que originó la nación de Israel. Dios como Padre, o ese título, el Señor se lo atribuimos a Él, y Dios también se hace conocer como Padre debido a que Él es el originador de todo cuanto existe, el creador de todo cuanto existe, el sustentador de todo cuanto existe, y también porque Él es el Padre de Jesucristo, en este caso la humanidad del Señor, en la que Él vino a habitar para realizar la obra de redención. Entonces, ese único Dios es el Padre eterno, es el al que nosotros nos dirigimos como Padre. Muchas gracias te damos, el que Jesucristo nos enseñó a que nos dirigiéramos a Él en oración de esa manera. No nos ha creado un mismo Dios, pues claro, todos tenemos este mismo Dios, creador de todo cuanto existe y que sustenta todas las cosas, y todas las razas de la tierra y todo el universo son el testimonio de su gran poder. Bueno, ese es el último versículo del Antiguo Testamento y me gusta esta frase: no nos ha creado a todos un mismo Dios, porque pues aunque la gente diga que no reconoce, pues, o sean ateos, o que no creen en Dios, o que igual hay un Dios que los creó a ellos, aunque sean rebeldes, aunque desconozcan, no quiere decir que Dios no es Dios de ellos. Dios es Dios de todas las cosas, de todo el universo, creó todo. Pero algunos pues le desconocen, no le acatan, son rebeldes, en fin. Pero no hay más que un Dios, no es que ellos tengan a un Dios. La otra vez cuando hablábamos del binitarianismo, ¿no? Pensábamos o decíamos que es distinto al dualismo, que creen en la existencia del bien y el mal. Entonces unos deciden adorar a Satanás y otros a Dios, y hay como dos dioses. No hay tal cosa. Hay solamente un solo Dios. Pero ya nos metemos en el Nuevo Testamento, entonces tenemos la expresión de Marcos, que es recordando lo que el Señor había dicho en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:4, ¿no? Cuando le preguntaron a él cuál es el principal o el más grande de todos los mandamientos, Jesús usó precisamente ese versículo y dijo, bueno, el más grande de todos los mandamientos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este versículo con el que iniciamos este estudio, pues resume la postura que llamamos ahora la unicidad de Dios. No hay sino un solo Dios. Y ese único y solo Dios se ha manifestado de diferentes maneras, pero sigue siendo el mismo. No hay personas dentro de Dios, no hay pluralidad de seres en Dios. Quizás sí hay pluralidad de funciones, de atributos, modos, oficios, papeles, roles, en fin, pero nunca de seres ni de personas. Es decir, el Padre es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Padre que se manifestó en carne. El mismo Dios, como explicaba ahora el hermano John Frey, el Padre eterno, pues toma forma humana y viene aquí y le vieron en la faz de Jesucristo y le conocen como el Hijo. Entonces, ¿hay diferencias? Claro que sí, porque el Hijo es un ser humano, entregó su vida en la cruz, es una manifestación. Hay diferentes manifestaciones, pero no diferentes personas, seres, porque es el mismo. Oye, Israel,
El Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y en ese puntico está la diferencia con otras posturas que ya hablábamos, predominantes en el cristianismo, porque ellos sí atribuyen diferentes personas o seres dentro de la divinidad, mientras que la doctrina de la unicidad enseña que es el mismo ser, el mismo Dios, ese mismo Señor que es uno, es siempre el mismo y el único, pero con diferentes funciones, diferentes roles. En esa está la diferencia. Entonces, por eso hablamos de naturalezas también, doble naturaleza. Él es hombre, pero también es Dios, hablando de Jesucristo, hablando del Hijo de Dios. Entonces, claro, la gente pregunta, ¿pero cómo oraba? ¿Pero cómo? Bueno, no, un Dios no puede orar a otro Dios. Por supuesto que cuando Jesús oraba, ora en su humanidad. Como ejemplo para nosotros, siendo el hombre perfecto, pues oraba. Pero no porque un Dios hijo tenga la expresión que no está en la Biblia, un Dios hijo. Sí está el Hijo de Dios, pero es distinto el Hijo de Dios a un Dios hijo. No hay un tal Dios hijo que tenga que orar a un Dios padre. Ese es el problema para los que creen de esa manera. Pero la Biblia enseña que hay uno solo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Bueno, hemos escuchado una explicación de este pasaje, pues este pasaje empieza desde el verso 28 y es el diálogo de Jesús con el escriba. Y el hermano Adonai pues nos ha hecho una introducción interesante acerca del Shema, que es precisamente la confesión más grande de fe de un judío, tanto así que ellos llevan el Shema dentro de sus, o ese versículo más bien, lo llevan dentro de sus pertenencias y viajan con él y lo recitan continuamente, porque es la confesión más grande de fe. Pero déjeme, ya escuchamos una explicación de ello, entrar un poquito en el personaje que le habló a Jesús estas palabras, que le hizo esa pregunta. Y el personaje era un escriba. Y el escriba en el tiempo antiguo, estimados oyentes, era un personaje muy respetado en el pueblo. Eran considerados sabios de las escrituras. Su trabajo era tomar el texto, tomar la ley, tomar la escritura, leerla, transcribirla, escribirla y mostrarla al pueblo. Así que era un personaje que por su conocimiento era respetado, pero además también su vida era respetable. Así que precisamente la Biblia no se toma en vano mencionar quién era el individuo y qué categoría tenía cuando decía el escriba, que era el que le preguntaba a Jesús. Y esto hace énfasis para entender que quien le dijo a Jesús, quiero saber cuál es el principal y el más grande mandamiento, era un hombre que lo conocía, que lo había estudiado, que había hecho transcripción de esas escrituras. Y Jesús le responde con toda sabiduría y le dice, hey, el más grande mandamiento de todos es que hay un solo Dios y que a ese solo Dios hay que amarlo con el alma, el corazón, las fuerzas, la vida. Y noten la respuesta del hombre, el escriba. Una vez más, el hombre conocedor y sabio de las escrituras le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y le dijo, y no hay otro fuera de él. Las cartas apostólicas, particularmente comenzamos con la carta del apóstol Pablo a los romanos y el capítulo 3, en donde tenemos la conclusión del apóstol Pablo de sus capítulos 1 y 2, en donde él se dirige primero a los gentiles, luego a los judíos, y en el capítulo 3 pone a ambos pueblos bajo pecado, bajo la condenación de Dios, y da ese veredicto tremendo usado del Antiguo Testamento, en donde Dios dice, todos han pecado, todos se han, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, ese veredicto de Dios con respecto a su justicia y a sus exigencias es acérrimo, es vertical. Dios dice, no existe uno solo,
ni judío ni gentil que no le haya fallado a Dios. No existe nadie que no haya pecado. Entonces, una vez que Dios pone a ambos pueblos bajo pecado, entonces luego el Señor comienza a hablar, Pablo comienza a hablar acerca de la justificación que hay por la fe en Jesucristo, entendiendo que justificación significa esa obra de que una persona, que logra que una persona quede en buenos términos con Dios. Esa persona queda justificada. Entonces Pablo viene diciendo que es a través de la fe en Jesucristo que tanto gentiles como judíos que tienen esa declaración de condenación encima pueden encontrar la liberación de esa declaración condenatoria por la fe en Jesucristo. Y luego surge una pregunta: ¿es acaso Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y viene el verso 30 que dice: porque Dios es uno y Él justificará por la fe en Jesucristo a los de la circuncisión, refiriéndose a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ese Dios del que estuvimos hablando en el Antiguo Testamento, que Él decía, que Él se expresaba en términos como: yo soy el único Salvador, no hay otro Salvador, yo os salvaré. Es el mismo que en el Nuevo Testamento vino y realizó la obra salvadora, y por medio de nuestra confianza en Él somos justificados todos los que creamos, sean judíos o sean gentiles, porque Dios es uno. Amén. Y en ese mismo orden de ideas, el apóstol Pablo sigue escribiendo sus textos, como dice el hermano John Frey, las epístolas eclesiásticas, apostólicas, pero dice a las iglesias, esta diría la comunidad en Corinto. La primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Bueno, detrás de cada ídolo realmente hay un demonio que está buscando adoración, que está buscando pues desviar el culto al Dios verdadero. Pero un demonio comparado con el único Dios no es nada. Es una creación. Dios creó los seres angelicales, llámese demonios, Satanás, ángeles y todas las jerarquías que en este mundo espiritual existe, son creación, así que no son Dios realmente. Por eso Pablo dice: un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. El apóstol Pablo vivía en un mundo en el que se practicaba realmente el politeísmo. El ambiente romano había copiado de los griegos ese montón de dioses, ¿no? Pero Pablo dice: no, eso no es nada. Solamente hay un Dios. Y en cierto lugar se atrevió a decirles: bueno, ustedes tienen aquí muchos altares a muchos dioses, pero descubrí uno que dice: al Dios que desconocemos. Pues ese Dios que ustedes conocen, ese es el único Dios, el Dios verdadero, el que ustedes no conocen y a quien yo les estoy predicando. No hay más que un solo Dios. Bueno, y en esa misma línea de pensamiento que hemos venido trayendo desde el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, noten que el apóstol Pablo sigue haciendo énfasis y dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, y note que lo define, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Así que Pablo hasta allí nos está diciendo: solo hay un Dios. Y es lo que hemos visto en todo el proceso anterior de los versículos. El apóstol dice: tengan énfasis y tengan presente lo antiguo, conozcan todo lo que se ha dicho desde la antigüedad. Luego Pablo dice: y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Qué está diciéndonos el apóstol Pablo? Ya nos hace énfasis que solo hay un Dios y viene recorriendo desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Y en la mente del apóstol Pablo y en la mente de los apóstoles y de todos los que vienen en la línea de sucesión a la enseñanza bíblica,
Nunca ha habido el pensamiento de más de un Dios. Entonces, ¿a qué hace énfasis cuando Pablo aquí dice, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas? Pablo está hablando de ese Dios, de ese único Dios, cuando toma la forma y la figura humana, cuando Dios se hace hombre, cuando Dios se reviste de humanidad. Entonces Pablo está haciendo énfasis de esa deidad. Y recuerde que la Biblia nos dice allá en Colosenses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Juan está diciendo, él es la imagen del Dios invisible. Así que si algo tenía claro Pablo y quería que los corintios entendieran, es que ahora estaba hablando de esa deidad del Señor y de eso cuando Él se manifiesta en carne, que no es otro, sino es el mismo Dios. Y ahí que lo veremos más adelante cuando Timoteo dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios, ese único Dios, cumpliendo las profecías de Isaías, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amén. Hermano William y John Freddy, espérenme un momentico acá porque sí me parece interesante que ampliemos un poquito este versículo que algunos toman, como decía William, para decir, vea que está muy claro, hay un Dios y un Señor, o sea que son dos, un Dios y un Señor. El primer puntico es que en la oración que hizo Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, Él se está dirigiendo al Padre, como decía hace un momento, pues en su humanidad está dirigiendo su oración a la divinidad. Y entonces dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así que por palabra de Jesús también, el único Dios verdadero es el Padre. Aquí lo tenemos en 1 Corintios 8:6. Pero la confusión o el problema viene cuando aparece y un Señor, que algunos quieren pues agregar. Tenemos un Dios y un Señor. Pero como decía en el Antiguo Testamento, la I además se puede usar como inclusiva. El hermano William hacía mención de lo que había en la mente de Pablo, de los demás apóstoles y de sus seguidores. Ellos no tenían en la mente a dos dioses, jamás. Ellos tenían en la mente a un único Dios. Así que ellos no agregaron a Jesucristo como otro Dios, sino que incluyeron a Jesucristo en la divinidad. Dijeron, bueno, es que definitivamente ese Dios y ese Señor no son dos, sino que es el mismo Dios y Señor. Como decíamos hace un rato, cuando uno cumple diversos roles, funciones, papeles, en fin. Hay unas pero no de seres, sino de funciones o de errores que se están haciendo. Hermano John Frey. Sí, hablando también de 1 Corintios 8, aclarando también esto para nuestros oyentes, esta palabra Señor se refiere al que gobierna, a aquel que tiene el mando. Y debemos entender muy bien de que el mismo apóstol Pablo allá en los Filipenses habla de la humillación y la exaltación de Jesucristo y dice que el Señor se halla en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y luego sigue hablando acerca de esa humillación hasta el punto máximo que es la muerte de cruz. Y luego dice, por lo cual Dios lo exaltó, hablando de que la divinidad exaltó a esa humanidad hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No se confunda, no ponga en su mente dos individuos, porque inmediatamente usted se está yendo por un lado inapropiado. Lo que usted debe entender es de que Dios es espíritu y Él se manifestó en carne en la forma de un ser humano. A ese hombre Dios lo exaltó hasta lo sumo. En este momento, en el trono del Dios Todopoderoso, del Dios que es espíritu y que es invisible, hay un hombre sentado, glorificado allá. Por eso se llama el trono de Dios y del Cordero. No es que hayan dos sentados en el mismo trono, sino que hay uno
sentado tal como lo vio Juan en Apocalipsis en el capítulo 4, que dice, él vi un trono y uno sentado en el trono. Y en el 22 de Apocalipsis dice que ese es el trono de Dios y del Cordero. Entonces, ahí se refiere, el Señor se refiere a aquel a quien se le ha dado todo el dominio y la autoridad del universo y que proviene de Dios mismo porque Dios pues está en Cristo. Lo que iba a decir es que los temas para profundizar son el señorío. Los hermanos profundicen el tema del señorío de Cristo y descubrirá que se refiere pues a la divinidad de Jesucristo. No hay diferencia entre Dios y Señor. Y lo otro es que la forma de escritura de los judíos, y Pablo es judío también, ellos usan mucho algo llamado paralelismo. Y aquí lo vemos claramente. Hay muchos ejemplos, pero ese es uno de ellos. Un Dios, un Señor, el Padre, Jesucristo, del cual proceden todas las cosas, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y nosotros somos por medio de Él. Es decir, está muy claro el paralelismo que hay en estas dos frases, y es un paralelismo llamado sinónimo. O sea, está diciendo lo mismo con otras palabras. En otros términos, eso. Sí. Y también sería muy bueno acotar lo que el hermano Adonai ha venido diciendo desde el programa anterior acerca de la I, ¿cierto? Hay una I que es coyuntiva y hay una I que es disyuntiva. La coyuntiva simplemente se convierte en un eslabón para luego referirse a lo mismo en palabras ampliadas, en otras palabras, con el propósito de dar más claridad a lo que se venía diciendo. Y la disyuntiva es aquella que separa a las partes, ¿no? Entonces, en este caso dice el Dios Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Entonces es una I coyuntiva que nos amplía lo que viene tratando aquí el apóstol Pablo para más claridad de los lectores. Bueno, entonces me toca a mí con Gálatas, capítulo 3, verso 20. Pues el verso para más claridad, porque si lo leemos así nada más, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Bueno, el énfasis es en Dios es uno, lo que venimos nosotros enfatizando, valga la redundancia, en esta lectura de estos versos. Pero el contexto es rápidamente, es sencillo, es la entrega de la ley. Dios entregó su ley a Israel por medio de ángeles en manos de un mediador, refiriéndose a Moisés. Entonces Moisés fue quien recibió de parte de Dios la ley para el pueblo de Israel y ni siquiera Dios mismo se la entregó a Moisés, sino que Dios usó ángeles con ese propósito. Pero cuando se refiere a la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios no usó de ningún mediador, porque los términos de la promesa eran unilaterales. Dios prometió a Abraham hacerlo una nación grande y bendecir a todas las naciones a través de él. Entonces, por eso dice, y el mediador no lo es de uno solo. Cuando se necesita un mediador es porque hay dos partes que necesitan poner sus términos y sus acuerdos y sus cosas, y entonces el árbitro, la parte intermediaria, el que está allí, es el que está pendiente de que las partes cumplan. Pero Dios es uno, refiriéndose a que Él no necesitó un mediador para darnos su promesa. Entonces esa declaración de Dios es uno es una declaración muy, muy valiosa también ahí en el libro de los Gálatas. Sí, recuerden que el tema es textos que hablan del monoteísmo, que hay un solo Dios, es lo que estamos haciendo por ahora. Ya veremos otros textos, como dijo el hermano William, que definen también la divinidad de Jesucristo. Este es un versículo que usábamos como lema por muchos años en Colombia. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia usó un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Es un texto muy conocido, Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno fue dada la medida de la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Similar también al último versículo que veíamos en Malaquías. No nos ha creado a todos un mismo Padre, no tenemos a todos un mismo Dios. Claro que sí, hay un solo Dios y un solo Padre de todas las cosas, que creó todo el universo, creó todo lo que vemos y lo que no vemos también.
el mundo invisible también lo creó este único Dios. Y es el mismo Señor, un Dios y Padre de todos. Mi hermano William. Bueno, gracias. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. Y quiero tomarlo para reafirmar lo que decía hace un momento. En la mente de los apóstoles nunca había un pensamiento de Trinidad, de más de un Dios. Ellos, si algo tenían claro, era que solo había un Dios. Y Adonai hacía mención, es que ellos precisamente, la gran mayoría de ellos, a excepción de Lucas, eran judíos. Por tanto, conocían toda la estructura y la enseñanza que se les había plasmado de que solo había un Dios, entendían la revelación. Así que para ellos en su mente Jesús no representaba otro Dios. Ellos sabían que era precisamente Dios manifestado en carne. Y aquí lo vemos cuando el apóstol lo reafirma. Por tanto, le escribe Pablo a Timoteo en su carta, también cercana al tiempo de la carta a los Efesios, cuando Pablo estaba en la prisión. Y note que Pablo quería hacer un énfasis tanto a la iglesia de Éfeso y a Timoteo como su discípulo y a las iglesias a quienes les envió la carta, porque Éfeso era un lugar donde precisamente estaban abiertos a tantas culturas, creencias, deidades, la influencia de los griegos. Pero note el énfasis que Pablo hace diciéndole al joven pastor Timoteo: Timoteo, entiéndelo, que no te quede duda. Quiero que entiendas y lo sepas, Timoteo. Por tanto, ese por tanto es un énfasis al Rey de los siglos, Timoteo, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, Timoteo. Note cómo el apóstol Pablo usa diferentes títulos para referirse a ese mismo Dios y muestra su excelencia, su grandeza, su sublimicidad, su inmortalidad, su característica de espíritu invisible. Y luego dice: al único y sabio Dios, sea honor y gloria, Timoteo, por los siglos de los siglos. Y note que termina diciendo con la palabra amén. Esa palabra lo que dice es: así sea, así es. Y yo quiero terminar este puntico diciéndole, lo que Pablo está diciendo aquí realmente es lo que los fariseos le cuestionaron a Jesús. Cuando Jesús empezó a mostrar su gloria, su poder, y le reconocieron y él mismo se dejó ver como Dios, entonces ellos dijeron: te acusamos porque siendo hombre te haces Dios. Pero note la declaración tan imponente que hace Pablo de ese único Dios. Así que Jesús no le estaba quitando la gloria a Dios. Al contrario, estaba reafirmando que ese único Dios del que habla Pablo, y cuando los fariseos lo acusaban de hacerse Dios o de mostrar actos como Dios, sencillamente Jesús le estaba dando a entender: yo soy ese mismo. Aquí tenemos 1 Timoteo 2:5, la misma carta que venía de la que acaba de hablar William, y tenemos aquí esta declaración: porque hay un solo Dios. Ese es nuestro tema, nuestro énfasis en estos últimos 2 programas, la unicidad de Dios, porque hay un solo Dios. Esas declaraciones son verticales, contundentes, definitivas, concluyentes. Hay un solo Dios. Y aquí viene una de esas y que debemos definir si son disyuntivas o coyuntivas. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, la declaración de que hay un solo Dios ya nos debe poner bien claro de que Dios no se divide, Dios no está compuesto, Él es uno solo. Y luego explica que hay un mediador entre ese único Dios y los seres humanos. ¿Quién es ese mediador? Bueno, algunas personas dirían: no, pues ese mediador es María, o ese mediador son los santos, o esas cosas que uno ve dentro del mundo supersticioso y religioso. Pero otros también podrían decir, a otros les gustaría que dijeran que ese mediador es Dios el Hijo. Pero resulta que se encuentran con serio problema
cuando realmente la Biblia no dice eso, sino que dice que el mediador es Jesucristo, hombre. Haciendo un énfasis importante la Biblia en la palabra hombre, refiriéndose a la humanidad de Jesucristo, al Hijo de Dios, al que nació de la Virgen. El único medio para nosotros llegar a ese Dios verdadero y único es a través de su manifestación en carne. La Biblia dice también por allá en Hebreos que nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios, al lugar santísimo, a través del velo que fue abierto a través de la carne de Jesús en el sacrificio. Entonces, si usted se mete en Jesucristo, se encuentra con el único Dios verdadero, porque Él es el Dios todopoderoso manifestado en carne. Y como también dijo el apóstol Pablo, Él es la imagen, Jesucristo, del Dios que es invisible. Listo, vamos pues entonces con el siguiente. Vamos a mostrarlo aquí. Está ahí en Timoteo. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Está hablando de la manifestación de Jesucristo, es decir, como la segunda venida de Cristo. Cuando aparezca Jesús en las nubes, ¿a quién verán? Al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. La palabra de clave es único, refiere al único Dios que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al que es la honra y el imperio por siempre. Por supuesto, se refiere a la divinidad. Verán al único Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, gracias, hermanos. Qué importante cada explicación y cómo reafirma lo que la Biblia dice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, sin contradicción alguna. Pero ahora en el libro de Santiago, en inglés James, lo que nos está diciendo precisamente es: ¿tú crees que Dios es uno? Note esto, bien haces. Y mire a quién hace mención. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, este versículo nos daría para detenernos, hacer mucho énfasis en él, porque ya se sale del contexto humano. Cuando miramos quiénes fueron los demonios, los espíritus, los ángeles caídos, pues precisamente hace mención a aquellos que un día estuvieron en el cielo, aquellos que salieron de allá por su rebelión con el mismo enemigo, y precisamente a ellos es a quienes Santiago pone por testigos y dice: no, ellos saben que Dios es uno. Ellos no conocen a otro Dios. Así que deja por un momento el plano humano y se entra a la esfera celestial para decirnos: allá también se sabe que solo hay un Dios y que no hay más. Y en cierta manera felicita a aquellos que entienden que solo hay un Dios. Bueno, el tiempo se va y seguimos mejor. Aquí tenemos a 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y luego dice, ¿para qué? Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es uno de los versos contundentes, muy poderosos, que hablan de la divinidad de Jesucristo. Ese es un dolor de cabeza, este verso es un dolor de cabeza para los llamados testigos de Jehová, que creen que Jesús es un Dios con D minúscula, es un ángel, es el ángel Miguel, o todas esas cosas. No, Jesucristo es el único Dios manifestado en carne. Este es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, Judas 25, al único y sabio Dios, ahí ya está, al único Dios, único y sabio Dios, sea nuestro Salvador, también hablamos ya de la palabra Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, creo que realmente es como redundar en lo que ya hemos dicho, ¿verdad? El único Dios que es el Salvador y a quien se debe toda honra y toda gloria por siempre. Creo que le toca terminar al hermano William aquí con el último versículo de hoy.
Bueno, gracias. Y terminar, valga la explicación a todos nuestros oyentes, no hemos agotado todos los versículos de este mismo libro de Revelación o de Apocalipsis en español. Realmente hay muchos textos más. Las cartas de Pablo enfocan muchos textos más. Pero este versículo aquí es precisamente la visión. Juan, que tuvo la visión, recuerden cuando estaba ya exiliado en la isla de Patmos, Juan en el Espíritu, Dios le reveló todo lo que era necesario entender y que conociese. Y note lo que Juan dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, mire lo que él vio, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Así que Juan termina cerrando con la revelación. Escuche esto, la revelación que recibió Juan precisamente del Señor, y estaba en el Espíritu. Así que de todos hay que decir, sabían y entendían que solo había un Dios. Pero ahora Juan nos hace un énfasis también interesante. Estaba en el exilio, Dios trata particularmente con él. Y estando en el Espíritu, el Señor le revela a Juan y en la visión. Y Juan ve uno y a ese único sentado en el trono. No hay más. Pero es que eso es lo que nos dice la Biblia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que no hay más. Si hay uno y solo hay un trono, y en ese trono solo está ese único sentado, y le fue revelado a Juan en el Espíritu, es lo que viene en coherencia y en concordancia con todo lo que hemos venido diciendo. Ya leímos la mayoría, no todos como hemos repetido, pero la mayoría de versículos que de manera clara, así como digo, explícita, que no hay sino que leer y ya, no hay que darle mucha exégesis, dicen, hay un solo Dios. Ahora la tarea para dentro de 8 días es, bueno, ¿y cómo es ese Dios? ¿Cómo es ese único Dios? Y entraremos ya en otro campo, el campo de los atributos divinos, y vamos avanzando en este estudio acerca de la divinidad, acerca de Dios. Palabras finales, amados compañeros. Bueno, una bendición haber compartido con ustedes este tiempo, estos versos. Qué enriquecimiento tan especial y qué bendición poder asentar esta gran verdad de que Dios es uno y uno su nombre, y de que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Les esperamos para el próximo programa porque vamos a responder a esa pregunta. Bueno, ¿y cómo es ese Dios? ¿Qué color de ojos tiene? ¿Cómo es su cabello? ¿Qué estatura tiene? ¿Cómo es ese Dios? Vamos a descubrir por la palabra de Dios las cualidades, las características de ese Dios. Un abrazo para todos, que el Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias por estar allí atentos a este programa. Bueno, una vez más a todos, gracias, Dios les bendiga y recuerden, Dios es uno y no hay más.